Bueno, ya estamos grabando, entonces ahora sí pueden comenzar. Profe, es que Sí. son varias preguntas. Ujú. Son, digamos, por ejemplo, la 25.2. Lo que pasa es que la hice y pues por lo que tengo entendido es con lo de las ecuaciones y todo eso. Lo hice según yo, ¿cómo lo digo? Los equivalentes que deberían de ser y no me da el porcentaje que debe ser, que me muestran en Eh, el libro. el segundo, 25.2. Ajá, Sí. Por sino que, ejemplo, señor. eh, voy a presentar la pantalla para que vean el ejercicio al que se refiere. Este 25.2 es este, ¿no? Sí, Bueno. Dice que la muestra contiene cloruro de bario y bromuro de potasio, ¿no? ¿No le dio el 69,6? señor, ¿No le dio la respuesta? no, Le hago una pregunta. ¿Cuántos equivalentes por molo? ¿Cuál es el peso equivalente para el cloruro de bario? puse dos equivalentes, pero no sé si, Ajá. pero cuando lo hago no, o sea, no me da el porcentaje, me da menor el porcentaje. A ver, pero eso sería como... ah, la masa total es de 600 miligramos, ¿no? 600 Sí, miligramos igual a la masa de ACl2 más la masa de KBr, ¿no? ujú, Yo creo que esa fue la primera ecuación que tuvo que haber sacado, ¿no? Este pues es una de esas que son de dos, un sistema de 2 por 2, ¿no? sí, Entonces esa fue la primera que planteó, ¿sí? sí, Y la otra era que esos equivalentes, que era el producto de 46,2 por 0,12, eso eran los equivalentes de los dos también, ¿no? ajá, Bueno, los equivalentes de KBR. Y luego, eso lo podemos pasar a masas, ¿no? ujú, Sí, sería la masa de BaCl2 sobre su peso equivalente, ¿no? ujú. Peso equivalente. ¿Cuál es la masa molar del BaCl2? 143. No, es que lo hice con eh, cloruro con Ah, plata, creo que es por bueno, eso, sí, claro. Ahí pero no, tenía que ser la masa de cloruro de bario, ¿no? Porque es masa de cloruro de bario sobre su peso equivalente, o sea, sobre Los 208,24 equivalentes. sobre 2, ¿no? Bueno. Y de KBR es 100 masa de KBR sobre 119,01, ¿no? Y se ya, ahí resuelve el sistema. sí, no entendí el problema que hice ahí. Usó el peso equivalente del precipitado, creo. Sí, eso es lo que hice. Ah, bueno, ¿cuál otra pregunta? No sé si otra persona o sigo yo, profe. Pues acabemos con usted que parece que tiene estas preguntas puntuales y los que lleguen pues preguntarán también. Pues en la 25.3 sí definitivamente no sé cómo hacerla. El 3, a ver. Esas son demasiadas cosas que no. Una muestra de esto se disuelve en una base. La disolución se trata después con el precipitado, que es se separa por filtración. Dice la vaquita de los aguas gastan 21 como tiocianato y este precipitado se disuelve y gasta. Bueno, al final hay que calcular el porcentaje por dos métodos diferentes. Bueno, en eso pues les recomendaría que hicieran como un diagrama de lo que se describe, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacerlo mientras digamos esto, ¿no?
Está la masa de muestra y la masa, el compuesto que tiene la muestra es óxido de arsénico. Dice que se disuelve en una base y que luego, después de que se neutraliza, la solución se adiciona plata, ¿no? Y queda un precipitado. O sea que esto, cuando se trata con una base, da un compuesto. Yo no sé cuál es la fórmula del compuesto, pero lo que sí sé es que cuando yo le adiciono plata, el precipitado que se obtiene es de Ag3 ASO3. Y pues las reacciones de precipitación, en las reacciones de precipitación no hay cambio en el número de oxidación, no son redox. O sea que el compuesto del que se debe partir es este, sin plata, ¿no? O sea que el compuesto intermedio acá sería ASO3 y de acuerdo a este 3 de acá significa que la valencia o que la carga de todo esto es -3. O sea, sería algo como esto. Esa es pues una forma como intuitiva de construir la reacción sin conocer exactamente qué está pasando, ¿no? Yo miro la fórmula del compuesto que se obtiene como precipitado y me doy cuenta que si lo único que hice fue adicionar plata para que se obtuviera ese precipitado, es porque el resto de la molécula era la que se produjo acá, ¿no? Bueno, entonces de acá a acá hay una equivalencia que se forma este y este se precipita, ¿no? Sí, sí fue claro este primer paso ahí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, luego dice que, bueno, esto fue por una adición de plata, ¿no? Y aquí está la cantidad de plata que se adicionó. Se adicionaron 50 mililitros de plata de concentración 0,2 normal. Bueno, eso no fue una titulación. Entonces, esta plata, una parte reacciona y debe quedar en exceso. O sea que si quieren, pues plantearlo por acá, yo diría que queda plata en exceso. No la pongo pues como parte de la reacción, porque pues no es una reacción como tal, ¿no? Que poner acá que algo no se gastó como si fuera un producto no es muy correcto, ¿no? Pero solamente para tener en cuenta esto, ¿no? Que esa primera reacción, la plata que se adicionó en exceso. O sea que una parte fue la que verificó esa reacción, pero otra parte no reacciona. Entonces dice que el precipitado se separa por filtración y el filtrado y las aguas gastan 21,15 de tiocianato. Es decir, que el tiocianato, si yo tengo una mezcla que está constituida por estos dos, este precipitado y este plata, pues está en solución, ¿no? Esto está acuoso, ¿no? Está en solución. Por lo tanto, el tiocianato, que si es en una titulación, pues se gasta en la valoración del exceso de plata. O sea que la valoración con tiocianato, pues es precisamente para reaccionar con esa plata en exceso. Este es el método de Volmer. O sea que estos equivalentes de tiocianato que nos dan acá, que son 21,15 por la normalidad, que es de 0,15, normal. Estos son iguales a los equivalentes de plata en exceso, es decir, a estos. O sea que de esa primera reacción yo podría, si calculo cuánta plata participó en esta reacción, pues sé cuántas moles de este hay y puedo volverme a calcular cuántas de este, ¿no? Por lo tanto, podría decir que las equivalentes de plata que reaccionaron, ¿con quién reaccionaron? Pues reaccionaron con este, aquí lo voy a poner, con este reaccionaron. Son iguales a 21, perdón, lo adicionado, que fueron 50 por 0,2. Esto es lo añadido menos el exceso, que es lo que se tituló con el tiocianato. Y eso a los equivalentes de ese compuesto. Eso me da 82,75, ¿no? Bueno, yo podría después hallar esto, mirar cuántos equivalentes tiene este, bueno, y seguir, digamos, el camino con moles, si es lo que les parece más simple, ¿no? Pero podría también
poner cuál es el número de equivalentes por mol para cada uno. Esta reacción está balanceada, ¿no? Y acá está balanceada. Recuerden que la plata tiene un alfa de 1 porque se combina 1 con, por ejemplo, el cloruro, etcétera, ¿no? Es que si el alfa de la plata que sabemos es 1, ¿cuál es el de este? 1. No. 3. El de este sería 3 porque se está combinando con 3 de plata, ¿ven? ¿Sí? Sí. Este sería 3. Ahora, es que esto lo hicimos en clase que era relacionar como cosas intermedias con el producto, etcétera, ¿no? Hicimos una tablita, ese día todo quedó claro, ¿no? Si eso es así, entonces, ¿cuál es el de este? ¿Cuál es el elemento de enlace entre estos dos? El arsénico, Ajá, ¿y cuántos de arsénico tiene este? 2. ¿Y este? 1. Ah, bueno, O sea que, ¿cuál es el de este? son 1, no. No, por cada arsénico es 3. Y Ah, este tiene 2 arsénicos. ¿Sí? 6. 6. Entonces sería 6. Por lo tanto, yo ya podría calcular el porcentaje de ese compuesto, del AS2 o 3. Simplemente los equivalentes, que son estos, por su peso equivalente, que es con un alfa de 6 equivalentes. Y ese es de AS2 o 3, 197,84 gramos. La masa de muestra son 0,25 gramos, o sea, 250 miligramos y por 100. Ahí tendríamos el primer resultado, ¿no? 90.05. Entonces esto es 90,05%. Entonces, una de las preguntas dice, a partir de la valoración del exceso de plata, ya lo hicimos. Y la otra es a partir de el precipitado. Digamos que esta es la parte 1, cuando se valora con tiocianato el exceso de plata. La otra parte del procedimiento que se describe es básicamente tomar este precipitado, redisolverlo y creo que valorar la plata que se... Sí, cuando esto se disuelve otra vez en ácido, libera plata. Y ahí se está valorando con tiocianato la plata liberada. Recuerden que si fuera, por ejemplo, un método gravimétrico, lo que podríamos hacer es separar este precipitado por filtración y cuantificarlo, ¿no? Por ejemplo, tarar un crisol, pasar esta solución a través de ese, recoger ese filtrado, ponerlo a la estufa a secar, y si tenemos la masa de este, pues ya podemos devolvernos y calcular la masa de analítica. Eso es lo que sería en gravimetría, ¿no? Pero aquí es una titulación. Entonces, la segunda parte, lo que nos están diciendo es que se tomó ese precipitado, que es este, y se trató con ácido. El ácido lo que hizo básicamente fue liberar la plata y este ion. O sea que eso es lo que hace el ácido. Por lo tanto, si después de que se disuelve en ácido se valora con tiocianato, ese tiocianato pues lo que está haciendo es reaccionando con la... los ajustes de esto que estamos usando solo una página a la vez. Y eso nos permite ver lo que hay anteriormente. Esto es pantalla. Vamos a ver una sola página. Bueno, entonces el tiocianato reaccionaría con esta plata, ¿no? El KCNS está reaccionando con esta plata. Por lo tanto, esos equivalentes de tiocianato, que son, lo que se gastó fue 45,55 mililitros y es de la misma normalidad, o sea, es el mismo tiocianato, que era 0,15 normal. Esos son iguales a los equivalentes de plata. Yo insisto en ponerle 3 de la plata, ¿no? O que de la misma forma son iguales a los equivalentes de este, ¿no?
Entonces, básicamente aquí volveríamos a lo mismo, ¿no? ¿Cuánto les dan sus equivalentes? $6.83. 25. Sí. Sí. Bueno. Entonces, nuevamente, calculamos el porcentaje de ese óxido de arsénico con los equivalentes. El peso equivalente es el mismo, o sea, el que habíamos usado antes de 197,8 gramos y los equivalentes siguen siendo 6, ¿no? La reacción es básicamente, el compuesto es el mismo, ¿no? Y de allí calculamos el porcentaje. Ahora será un poquitico más grande que el anterior. $90 algo también, ¿no? Profe, da 90,09. 90,09%. Y ahí está pues resuelto por los dos métodos, analizando el filtrado y también por medio de la redisolución del precipitado. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Pues si no hay más que pregunten, pues sí. Yo creo que todos le dejaron la batuta, le dejaron la responsabilidad. Me dan la respuesta. Profe, yo tengo una. Sí, ok. Ah, pero pues si quiere que termine ella y luego sigo yo. Bueno, de No, pronto ahí coinciden, no sé. Parece que Jennifer está todavía armando sus ideas. Ah, listo. bueno. Profe, la 25.1, el numeral E. Eh, a ver, uy, eso está como raro. A ver, esta cloruro de sodio puro se disuelve en agua, se añade esta disolución de plata y se filtra. El filtrado gasta esto, la relación en volumen de es esta, calcular también la normalidad de la disolución de KCN. Ah, bueno. En ese caso, la relación que se da es para calcular la normalidad de la solución de tiocianato, ¿no? Que Sí. básicamente es una relación por retroceso parecida a la anterior. Si ya tuviéramos la normalidad del tiocianato, pues básicamente sería simplemente 50 por... Ah, bueno, no tan simple. Diríamos algo como esto. O sea, el caso es el siguiente. La solución tiene cloruro y podemos calcular cuánto porque da la masa de cloruro de sodio. Y dice que se añade plata y se filtra esto y el filtrado gasta tiocianato. Significa que esa plata que se añade, es decir, lo añadido que es 50 por... ¿cuánto? No, 50 por la normalidad. Ah, no tenemos la normalidad de ninguno de los dos. Profe, es que por eso fue que yo me enredé, porque no tenemos la normalidad de ninguno de los dos. A ver, se añaden resolución y el filtrado. Bueno, digamos que 50 por la normalidad de la plata, que no sabemos cuánto es, del nitrato de plata. Una parte reacciona, ¿no? O sea que una parte es igual a, digamos que es la plata que reacciona con el cloruro de sodio. Una parte reacciona con el cloruro de sodio y la otra es la que sobra, ¿no? Entonces podríamos decir que 50 por la normalidad del nitrato de plata es igual a los equivalentes de cloruro de sodio, que esos los podríamos calcular. La masa de cloruro de sodio es de 226,5 miligramos de NaCl y el peso equivalente de ese es de 58,44 gramos por cada equivalente. Son los equivalentes de cloruro, ¿no? Y los equivalentes de plata que sobraron, pues básicamente es la normalidad del tiocianato por el volumen del tiocianato, que da 4,6 por la normalidad del tiocianato. ¿Sí?
Entonces, observen que aquí tenemos una ecuación que tiene las dos normalidades como incógnitas. No conocemos ni la normalidad de la plata ni la normalidad del tiosulfato. Pero hay una cosa que nos informan adicionalmente, ¿no? Y es que la relación en volumen del tiocianato a la plata es de 1,115, ¿no? Sería algo como esto. Recuerden que si son equivalentes, sería como la normalidad del tiosulfato por el volumen del tiosulfato es igual a la normalidad de la plata, el nitrato, por el volumen del nitrato. ¿Sí? Es decir, los equivalentes de uno son iguales a los equivalentes del otro. Si pasamos a un lado, ¿cuál nos dan acá en el numerador de los volúmenes? El tiocianato. Entonces, pasemos a este lado los volúmenes. Volumen de tiocianato sobre el volumen de nitrato de plata será igual a la normalidad del nitrato de plata sobre la normalidad del tio. ¿Sí? Ahí simplemente despejen. Y nos están dando cuánto vale esto. Dicen que la relación de volúmenes, el tiocianato sobre el nitrato de plata es 1,15. Pues, por lo tanto, esto es 1,15. Y pues tenemos una ecuación y tenemos otra ecuación con las mismas dos incógnitas. Ahí sería, por ejemplo, si hay que calcular la normalidad del tiocianato. Entonces, yo de esta despejaría la normalidad del nitrato de plata. Sería 1,15 veces la normalidad del tio. ¿Okay? Y lo reemplazo en el otro. Es decir, quedaría reemplazando acá, ¿no? 50 por la normalidad del nitrato, que es 1,15 por la normalidad del tiocianato, igual a 226,5 sobre 58,44 más 4,6 por la normalidad del tiosulfato. Y pues ahí la única incógnita que hay es la normalidad del tiosulfato y pues de ahí se despeja, ¿no? De ahí, etcétera, hasta que tengamos la normalidad del tio igual a algo. ¿Sí? Sí, estaban pues, había ahí como que ver bien que relacionar bien entre ellos. Jennifer, yo creo que sigue usted o qué. A ver, Sí. ¿cómo quedas? Listo. En la 25.5 está que hicieron una valoración de ¿25 qué? 25.5. 25. Sí. En una hicieron una valoración completa y en la otra con dicromato. Y pues en la de la plata, todos pues los que estaban en la muestra se precipitaron. Con el Sí. dicromato solamente pues se oxidó el bromo y el yodo. Ajá. No sé cómo hacer bien las ecuaciones. Bueno, ahí en esto, a ver, hagamos una página nueva pues, para eso. 25.5. Bueno, entonces nos dice el ejercicio que la masa contiene esos tres. ¿Sí? O sea que la primera ecuación sería 353,3 miligramos igual a la masa del cloro de sodio más la masa del bromuro de sodio más la masa del yoduro, ¿no? Ahí está. ¿Qué es la primera ecuación? La mezcla o la muestra tiene únicamente esos tres. O sea que la masa total es la suma de todos sus componentes. Ahora, dice que todos los haluros precipitaron como sus sales de plata, ¿no? O sea que si yo adicioné plata a esa muestra, el resultado debería ser que todos van a precipitar en forma de haluros. O sea, yo tendría AgCl más AgBr más AgI. Esto pasaría cuando adiciono la plata. Todos precipitan, ¿no? Pero pues ahí no hay una ecuación que nos sirva con las masas de eso. Realmente, a ver, esta es la primera. La segunda ecuación sería similar
Es decir, diríamos que los equivalentes que son 45 por 0,1 serían iguales a la equivalentes de cada uno, ¿no? Pero pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer es dividir por el peso equivalente de cada uno, ¿no? No el precipitado, ya Nico, ¿no? Ya, Sí, ya eso no vuelve a pasar, ¿no? sí, ya no vuelve a pasar. Bueno. Sobre el peso equivalente de el yoduro de sodio. Entonces aquí tenemos una segunda ecuación, ¿no? Estos pesos equivalentes, pues en todos el número de equivalentes por mol es 1, ¿no? Esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Simplemente los pesos moleculares acá. Pero tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? Tres, las mismas, pero son tres. Entonces necesitamos una tercera ecuación. Entonces, miremos a ver si hay información que nos permita la tercera ecuación. Dice, a ver, otra muestra idéntica, eso es importante, que sea otra muestra idéntica en esta misma masa, eso es un poco probable, seguro que, bueno. Se trata con dicromato en disolución ácida para oxidar el bromuro y el yoduro a bromo y yodo, que se expulsan por ebullición. La disolución resultante gasta 30 mililitros de la misma solución. Entonces, a ver, cuando la muestra se disuelve en ácido o lo que sea, en solución van a haber los tres haluros. Tenemos bromuro, cloruro y el yoduro. Entonces, lo que nos dicen es que cuando esto se trata con dicromato, lo que sucede es que únicamente el bromuro y el bromo se convierten a estos dos, a bromo y yodo, ¿no? El cloruro sigue estando en solución. Cuando esto se pone a ebullir, recuerden que estos son gases. El bromo y el yodo son gases, ¿no? Y si yo caliento eso, pues estos simplemente se expulsan de la solución. O sea que al final, en solución, el único que queda es el cloruro. Por tanto, cuando se titule con plata, esos equivalentes de plata, pues van a ser iguales a lo único que queda en solución, que es el cloruro. ¿Sí? Entonces, esos equivalentes que serían 30 por la normalidad, que es 0,1, serán iguales a los equivalentes de cloruro, pues que son iguales a los equivalentes de NaCl. Y pues si lo queremos ver de esa forma, también podríamos calcular la masa, ¿no? O sea, sería igual a la masa de NaCl sobre el peso equivalente de NaCl. Y aquí tendríamos nuestra tercera ecuación. De hecho, si se calcula de aquí la masa, aquí también se puede calcular la masa o lo que sea. Y al reemplazar en estas ecuaciones de acá, tendríamos, por ejemplo, aquí reemplazamos la masa de cloruro de sodio y aquí también. O sea que al reemplazar esa masa de cloruro de sodio, que es la misma, porque la muestra es idéntica, las únicas incógnitas que quedan en esas nuevas o transformadas ecuaciones serían las masas de estos dos. Y ya tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Sí? Esa era la parte que... Bueno, yo creo que lo más fácil sería de aquí de una vez calcular la masa de cloruro de sodio, que sería 30 por 0,1 por su peso equivalente, que es 58,44. Ya hay aquí una incógnita menos. Ese resultado se reemplaza en las dos ecuaciones anteriores y ya después de resolver el sistema de ecuaciones que quede. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, de la 26. ¿El 6? Sí, sino que esa la entiendo, pero hay un problema, que me dicen que exceso de plata, que son 12 mililitros y no sé dónde ponerlo. Yo sé que es de este método Una muestra 5 contiene esos dos, se disuelven, bueno, las sales despitadas, el filtrar las aguas del lavado que trata con el exceso de la solución hasta presión de turbidez. Ese es el método de Liebig, ¿no? Es un método de formación
Ah, bueno, este método es una combinación, este es 25,6. Bueno, entonces la muestra contiene fosfato de sodio y cloruro de sodio. Y se disuelve y se le añaden nitrato, las sales de plata. Bueno, el fosfato también precipita como fosfato de plata. O sea que si nosotros tenemos en solución fosfato de sodio y cloruro de sodio, cuando esto se trata con plata, se precipita este y se precipita este, ¿no? Bueno, entonces la cantidad de plata que se adiciona está dada, que son 40 mililitros de concentración 0,125 normal. Entonces, estos todos son precipitados. ¿Qué nos dicen? Después dicen, las sales de plata precipitadas se separan por filtración. O sea que aquí también queda plata en exceso, ¿no? Parecido pues al anterior. Queda plata en exceso. Esto se saca, se retira la solución, se filtra, ¿no? Para retirar esos dos sólidos. Y dice que el filtrado, esto pues es lo que va a quedar en el filtrado. Esto es lo que queda en el filtrado. El filtrado y las aguas de filtrado, recuerden que cuando uno filtra, enjuaga para garantizar que todo el papel filtro se lave de los iones que yo voy a analizar. Y dice que esto acá es a lo que se le adiciona, a esto de acá es lo que se le adiciona el cianuro de potasio, 45 mililitros de KCN de concentración 0,1 normal. Ese tiosanato no parece, perdón, ese cianuro no se adicionó como medido, sino que se adicionó en exceso. O sea que si seguimos este lado del análisis, lo que va a pasar es que el cianuro reacciona, pero también sobra. O sea que de aquí va a quedar cianuro que sobra. Y ese cianuro es el que, ahí nos dicen, el exceso de la cual, o sea, el exceso de esa disolución de cianuro, es la que gasta 20 mililitros de... O sea que esto es lo que gasta 20 mililitros de AgNO3 de la misma solución, ¿no? Que es 0,125 normal. Bueno, entonces dice que hasta la aparición de la turbidez. Recuerden que ya habíamos visto que la aparición de la turbidez era una reacción, el método de Levy, era que la plata reaccionaba con el cianuro para dar, y que luego este en exceso, cuando ya no había más cianuro, reaccionaba con la plata. O sea que hasta la turbidez, esta es la reacción principal. Y toda la plata podemos suponer que se gastó en esta reacción, aunque hay una pequeña fracción que se gasta reaccionando con el producto para dar la turbidez. Bueno, entonces nos dicen después que los precipitados se tratan con ácido. Y ese ácido únicamente disuelve el fosfato de plata. Y dice que la disolución gasta 50 mililitros de tiocianato. ¿Se alcanza a ver? Debe ser 0,05. ¿Okay? Ahí yo creo que hay que mirar cuánto la cepa acá se queda así por el libro. Eso es, sí, 0,05 normal. No hace falta pues un 0 ahí, que sería 0,05. Bueno, entonces ahora sí, pues ya que más o menos hicimos un esquema, pues falta la última parte, yo la voy a dibujar acá. Dice que el filtrado, o el filtrado, esto no se llama filtrado, esto no se llama filtrado, esto se llama precipitado, porque son los sólidos, ¿no? Dice que el precipitado, ¿cuáles son los precipitados? Pues esos dos que hay, ¿no? Este es el precipitado.
Cuando estos se tratan con ácido nítrico diluido, el ácido nítrico únicamente disuelve el Ag3PO4, es decir, que el ácido nítrico diluido lo que produce es la disolución de ese fosfato. Recuerden que el fosfato es una base, ¿no? Por lo tanto, si después de que se hace esa disolución con ácido nítrico se titula, pues lo que va a haber titulable es esa plata que se libera. O sea que ese KNS, tiocianato, se gasta en, en esa cantidad de plata que se libera, ¿no? Son 50 mililitros. Y a ver qué disolución. Ah, es 0,05 normal. ¿Sí? Entonces aquí está el esquema de lo que sucede. Vamos a repasar. La muestra tiene fosfato y cloruro de sodio. Cuando se precipita con plata se obtienen estos dos. La plata se adiciona en exceso, por lo tanto aquí quedó un exceso de plata. A ese exceso de plata se le adicionó cianuro, pero en exceso de ella. Por lo tanto, el cianuro también sobra y reacciona con lo que quedó de esto, ¿no? Y luego ese cianuro gasta una cantidad de nitrato de plata. Por otro lado, se toma ese precipitado que se separa por filtración, se adiciona ácido nítrico diluido. Ese ácido nítrico diluido provoca esto, provoca que solamente el fosfato se disuelva. Y al disolverse pues libera plata. Y esa plata que se liberó consume tiocianato, 50 mililitros de 0.05. Podemos marcar como algunos pasos para plantear las reacciones. Vamos a suponer que esta primera adición es el paso A mayúscula, voy a ponerlo así. Entonces, en este paso ocurren varias cosas, ¿no? Precipitan esto y sobra plata. Esta adición de cianuro aquí, yo la voy a rotular como el paso B. ¿Okay? Paso A y paso B. Y pues si quieren los otros, las titulaciones, pues pongamos C esta titulación y D esta última titulación. La forma de rotularlo es para que en cada paso planteemos una ecuacióncita de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces vámonos con el paso A. En el paso A lo que se hace es adicionar una cantidad de plata en exceso. Recuerden que la plata en exceso, una reacción, pero sí, en exceso la que se adiciona, una parte reacciona y la otra parte sobra, ¿no? 40 mililitros por 0,125 sería igual a el que reacciona, ¿no? ¿Y con quién reacciona? Reacciona con el fosfato y con el cloruro de plata, o con el sulfato y cloruro, perdón, para producir fosfato y cloruro de plata. Es decir, que eso va a ser igual a los dos, es decir, va a ser igual a los equivalentes de fosfato, ¿no? Pongamos de una vez fosfato. Más los equivalentes de cloruro. Pero recuerden que la plata está en exceso, o sea que también van a haber unos equivalentes de plata que sobraron, ¿cierto? Que sobra en A. Vamos a ponerlo con apellido y todo. Esto es la cantidad de plata que sobra en A. Y entonces, si añade plata, una parte de esa plata reacciona con el fosfato, la otra con el cloruro y el resto sobra. Entonces, en esta ecuación, si se fijan, tenemos 1, 2 y 3 cosas que no conocemos. Ahora vámonos con el punto B. Puedo bajar un poco. En B, lo que sucede es que se añade una cantidad de cianuro. Cuando se añade, recuerden, lo que se añade, su normalidad es 0.1. ¿Con qué era que iba a reaccionar ese cianuro? Ese cianuro, recuerden, de acuerdo a la reacción que está acá arribita, la escribí, reacciona con la plata que había sobrado. Es decir,
es igual a los equivalentes de plata que sobraron, ¿en dónde? En A, más los equivalentes de cianuro que sobraron o que quedaron en exceso en B. Entonces, aquí tenemos una ecuación más que relaciona una de las variables desconocidas, que es cuánto sobró en A, ¿cierto? Pero pues tenemos que calcular ¿no? Si fuéramos o si pudiéramos determinar cuánto de esto sobró, podríamos saber de cuánto había y al devolvernos acá tendríamos una sola ecuación con dos incógnitas. Bueno, entonces vamos con C. En C, ¿qué es lo que sucede? La plata, que serían 20 mililitros por su normalidad, que son 0,125 normal. Esa plata reacciona con el exceso de cianuro, o sea que son iguales los equivalentes de cianuro que habían sobrado o en exceso en B. O sea que hasta ahí tenemos estas tres relaciones. Esta, si la reemplazamos acá, nos daría lugar a los equivalentes de ¿no? Y cuando eso se reemplace acá, tendríamos esta ecuación con dos incógnitas. O sea que aún necesitamos una cuarta relación, que seguramente nos la dará esto. Ahorita pues quiero que nos devolvamos a mirar cuáles son los equivalentes por mol que hay en cada una de esas cosas, porque recuerden que los equivalentes por mol que hay en cada uno pues son diferentes, ¿no? Porque el cianuro, por ejemplo, reacciona 2 moles con la plata. En D. En D, voy a volver otra vez a D. Ese precipitado que tenía el fosfato de plata y el cloruro de plata fue tratado con ácido nítrico, lo que disolvió solamente el fosfato. Por lo tanto, ese tiocianato es equivalente al exceso de plata o a la plata que se liberó, no un exceso de plata, ¿no? Entonces, diríamos en D que la cantidad de tiocianato, que sería 50 mililitros de tiocianato por su normalidad, que es de 0,05, este KCNS, es igual a los equivalentes de plata que provenían del fosfato. O sea que de una vez podríamos decir que esto es igual a los equivalentes de fosfato, ¿no? Porque pues la plata venía de ahí. Y si se fijan en ahora las cuatro relaciones, pues podríamos resolverlo. A ver, ¿cómo? En la que hay como B, o lo que vino del paso B, de aquí nos haría falta los equivalentes de exceso de cianuro, pero aquí los tenemos. O sea que al reemplazar 20 por 0.125 acá, podemos calcular estos. Y al reemplazar esos acá, tenemos una ecuación pues, con un número, aquí se lo restamos, que es igual a estos más estos, ¿no? Y de acá, de la última, tenemos los de fosfato. Entonces, al reemplazar esos ahí, tendríamos los de cloruro. Y ya podríamos reemplazar todo, ¿no? Lo de pronto crítico sería cuántos equivalentes formula en cada paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fosfato. Recuerden que estamos en precipitación. El fosfato, ¿cuántos equivalentes por mol tiene? ¿Cuántas, por ejemplo, moles de plata es capaz de recibir o con cuántas reacciona? 3. Con 3, ¿cierto? Entonces el alfa de este es 3 acá. El cloruro, pues es 1, ¿no? Recuerden que el número de equivalentes por mol, pues el cloruro reacciona 1 a 1 con la plata. Y pues el de la plata no necesitamos acá, es 1, ya lo sabemos, ¿no? Ahora, en la relación B, recuerden que el número de equivalentes por mol para el cianuro es 1 medio, ¿no? Porque eso viene de acá. Eso pues es el método Liebig. Esto sería 1 medio. Ese día lo trabajamos en moles, pero pues también aquí estamos hablando de equivalentes. Entonces, recuerden que si este es 1,
este de acá multiplicado por su número equivalente tiene que ser igual a 1, o sea que el de este es un medio, ¿no? Entonces aquí este es, el alfa es un medio, ¿sí? Y pues en este último paso que reacciona también con plata, ¿cierto? Aquí esto es plata, esto es una cantidad de plata que se adiciona, pues aquí el alfa también es un medio, ¿no? Entonces, no tenemos ningún problema con despejar este de acá y reemplazarlo acá, porque son los mismos alfas, ¿no? O sea que tranquilamente podríamos reemplazar 20 por punto 125 aquí para despejar estos. Una vez tengamos eso, se reemplazan acá. Nos falta pues lo que hay en D, que sería cuántas, o cuál es el número de equivalentes para el fosfato. Pues el mismo, ¿no? Que recuerden que el fosfato vino de 3 moles de plata, ¿no? Aquí el alfa es 3. Y pues ahí tendríamos el esquema completo. Sería básicamente reemplazar como sea, ¿no? Por ejemplo, en la ecuación de A, reemplazamos esto de una vez, ¿no? 50 por 0.05 lo podemos reemplazar aquí donde está fosfato. Nos quedarían este y este desconocidos. Pero por el B y el C podemos calcular esto, ¿no? Recuerden, devolviéndonos al reemplazar este acá, se halla este, pues ese se viene y se pone acá, y el único que faltaría sería el cloruro. Ya de acá tenemos los de fosfato. Y de acá, una vez conocido este y este, calcularemos el cloruro. Y eso es todo. ¿Sí? Gracias, profesor. Creo que tenemos tiempo para una pregunta rápida. Bueno, esta es una pregunta porque hice traté de hacer una 25-7, pero, o sea, como no me dio el volumen. ¿El 7? Porque 25-7. Listo. La hice, pero eso lo hicimos fue como en el laboratorio que hicimos de antes, justo de ese tema. Pero en ese sí usamos un ensayo en blanco y en este no me da nada. Y cuando hago lo de... Bueno, no, en ese no es necesario, pues podría ser necesario un ensayo en blanco, no, pero pues el volumen no es muy grande. Ahí lo clave, o lo que hay que tener en cuenta es el paso de la reducción. El clorato de potasio se reduce a cloruro, ¿sí? O sea que es un proceso de reducción. Y luego, este cloruro es el que reacciona con plata, ¿no? Para formar cloro de plata, y el exceso de plata es el que reacciona con el tiocianato. O sea que sería algo como esto. Aquí tenemos. El clorato se reduce a cloruro. Una reducción, aquí hay una reducción. ¿Sí? Este cloruro reacciona con una plata que se añade, que es de 50 por su normalidad, que es 0,1225. Y luego de que esa plata reacciona con el cloruro que se produjo de esa reducción, pues se produce pero sobra plata. Y ese exceso de plata es el que gasta tiocianato, y ese es el que no se alcanza a ver, ¿no? Ese es un Sí, ese es el problema. 9,6 mililitros de tiocianato de concentración. ¿0 qué? 0,8. Sí. Ese era el problema, por eso es que... El volumen. Lo que pasa es que el libro, ya ahí estamos justo en la mitad del libro y es un poco más difícil abrirlo para escanearlo. Entonces, lo que voy a hacer será escanearlo otra vez, a ver si puedo mejorar eso. Aunque yo no sé si en el capítulo 25, hay un capítulo capítulo 25 ya está en Classroom, ¿no? Capítulo 25, a ver, capítulo 25 fue de los que pusimos para el laboratorio de precipitación. Me
métodos de precipitación. Entonces, ejercicios capítulo 25, pero ahí mismo debe estar, en las prácticas de precipitación, está el capítulo 25. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden ir y mirar si se alcanza a visualizar. Sí, creo que hasta se ve mejor. Sí, ahí está. ¿Sí? Ah, ese sí es mejor. O sea que está ahí mismo lo pueden ver. Lo que falta en esa página, no es necesario que yo lo vuelva a escanear, ahí está. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Solamente era eso. Bueno, Sí. bueno, entonces que les rinda con eso y estamos en contacto. Profe, muchas gracias. Bueno, con gusto, que estén bien, Hasta chao. luego. Gracias, profe.